Bendiciones para todos en este tiempo. Quiero compartir una palabra como siempre corta pero poderosa y contundente a nuestro corazón. Cuando miramos la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 10, en el verso 23 dice: Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Corrígeme, Señor, pero con justicia, y no según tu ira, pues me destruirías. Derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen o que no te reconocen, y sobre las familias que no invocan tu nombre, porque se ha devorado a Jacob, se lo ha tragado por completo, y han asolado su morada. Cuando miramos esta oración del profeta Jeremías, cuando uno se pone a detallar las palabras y los pensamientos que expresa el profeta, a través de la oración podemos no solamente entender la condición emocional, la condición espiritual que tiene el profeta, sino que a través de la oración nosotros podemos entender la personalidad de Dios, los atributos de Dios, según el entendimiento que tiene el profeta, el hombre o la mujer que expresa una oración y que queda registrada en la Biblia. La oración es esa forma en la que nosotros expresamos lo que sabemos, lo que conocemos y también lo que nos angustia, lo que nos preocupa. La oración es ese momento en el que nosotros ponemos delante de Dios nuestros deseos, sueños, preocupaciones, inquietudes, donde le hablamos a Dios acerca de la circunstancia que estamos viviendo y lo que anhelaríamos ver en medio de esa situación que estamos enfrentando. Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino. El entendimiento que tiene el profeta ante la realidad que nosotros tenemos bajo el cielo. No somos dueños de nuestro destino. Y entender que no soy dueño de nuestro destino genera un profundo pensamiento. Entonces, ¿quién es el dueño de mi destino? ¿Y quién es el dueño realmente? Dios es el dueño de nuestro destino. Él es el Señor y Rey, creador de todo el universo. Él es a quien nosotros venimos a rendirnos, a pedir ayuda, a pedir dirección, comprensión, a pedir socorro, misericordia. El verdaderamente dueño de todo, de nuestra vida, se llama Dios. Y qué lindo cuando nosotros podemos reconocer en la oración que Él es el dueño. Porque humanamente, en la vida cotidiana, suele pasar que nos vamos creyendo dueños, ¿verdad? De la vida, de las personas, de las cosas, de los lugares. Y qué peligroso es cuando usted empieza a encaminarse en la vida sintiéndose dueño de las cosas. No somos dueños ni siquiera de nuestra propia vida. No somos dueños del destino. Dios es el dueño de todo. A ese nivel tenía el entendimiento del profeta Jeremías de decir: Dios es el dueño de todo. Dice: Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus pasos. ¡Wow! Es Dios el que dirige nuestros pasos. Es Dios el que nos dirige. Y qué rico cuando somos conscientes de que si Dios me dirige en mi diario vivir, debería sentirme seguro, confiado en Él. Y también hay algo especial en ese saber que Dios guía mis pasos. También hay cosas especiales para resaltar. En ese dirigir los pasos, Dios dirige mis pasos. En ese proceso, Dios también nos llevará a situaciones que posiblemente se nos vuelven difíciles de entender. Que también es importante uno, en medio de ese proceso donde Dios dirige nuestros pasos, poder también crecer en esos pensamientos para decirle: Dios, ayúdame a entender hacia dónde me estás encaminando, hacia dónde estás dirigiendo mis pasos, porque hay situaciones y experiencias fuertes, difíciles que Dios permite que vengan a nuestra vida con el propósito de llevarnos a crecer en inteligencia, en sabiduría, en conocimiento de quién es Dios, qué quiere Dios conmigo, hacia dónde me está dirigiendo. Que constantemente mi vida de oración pueda expresar: hazme entender, Dios, hacia dónde me estás encaminando, y que Dios vaya generando en nosotros
ese sentimiento profundo, esa certeza, esa seguridad al avanzar en nuestro caminar. Pueden surgir situaciones dolorosas, pueden venir a nuestra vida situaciones que nos quebrantan, que nos desarman, pero cuando Dios dirige nuestros pasos, de seguro que el final de esa circunstancia cumplirá los propósitos de Dios, que suplirán, que llenarán nuestro corazón de regocijo, de esperanza. Corrígeme, Señor. Qué lindo este pensamiento del profeta Jeremías, pero no es tan común que las personas en la vida cotidiana o en la oración le digan a Dios que lo corrijan, ¿verdad? No es común, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted orando le dice, Dios, corrígeme? No, al contrario, no queremos ser corregidos, no queremos ser exhortados, no queremos que nos llamen la atención, no queremos ser disciplinados. Pero qué profundo es el entendimiento del profeta Jeremías para decir, Dios, corrígeme. Qué lindo ese pensamiento, tenerlo en nuestras oraciones de la vida diaria. Dígale a Dios que lo corrija, pero también dígale que le haga entendido, que lo haga humilde, que lo haga sensible ante ese proceso en el que nos corrige. Porque cuando Dios nos corrige y no tenemos profundo entendimiento y comprensión, entonces suele pasar que nos amargamos, nos resentimos, nos llenamos de un sentimiento amargo por ese proceso en el que Dios nos está corrigiendo para que sea mejor nuestro caminar, para que nuestra vida pueda llegar a esos niveles que Dios anhela y sueña de entendimiento, de madurez en nuestro carácter y en nuestra personalidad. ¿Cuántas veces le dice usted a Dios que lo corrija? Qué lindo, ¿no? Qué madurez, qué profundidad la del profeta Jeremías. Corrígeme, Señor, ¿verdad? Llámame la atención, interviene cuando no esté obrando de la forma correcta, interviene, obra. Cuando veas que me esté desviando, endereza mi camino. Qué lindo esas oraciones, ¿no? Amo la oración, me gusta la oración. Un consejo, a la hora de crecer en la oración, es muy bueno cuando nos detenemos a meditar en las oraciones bíblicas para nosotros poder crecer en profundidad de oración, de intercesión delante de nuestro Padre Celestial. Dice, corrígeme, pero con justicia, ¿no? Y no según tu ira. Jeremías estaba siendo testigo de cómo la mano de Dios se hacía fuerte y pesada ante los israelitas por causa de la desobediencia, de la idolatría, de tanto pecado que no llevaron a su corazón a un arrepentimiento, sino que el pecado aumentó en los israelitas, la dureza, por eso fueron llevados cautivos por Babilonia. Y el profeta Jeremías, que también escribe Lamentaciones, a Jeremías le toca ver cómo la mano de Dios desbarataba, desmenuzaba poderosamente todo aquello que estaba en el camino, y cómo Dios volvió al pueblo de Israel un pueblo que lo desbarató en sus manos, lo trituró profundamente. Jeremías fue testigo de la ira de Dios en medio del pueblo de Israel que no quería arrepentirse. Y Jeremías le dice a Dios, corrígeme con justicia, no con tu enojo, no con tu ira, porque el profeta Jeremías pudo ver la ira de Dios en medio del pueblo. Nosotros hoy en la generación que estamos personalmente, no he visto la ira de Dios fuertemente en mi entorno. Y digo, Dios, bendito seas, porque hoy yo no he visto tu ira manifestándose de una manera fuerte sobre aquellos que están en mi entorno. He visto la misericordia de Dios, he visto su gracia, he visto su bondad, he visto su favor, su amor, ¿verdad? Pero ese Dios que muestra su amor, su bondad, su gracia, también cuando Él quiere puede manifestar su ira, y es muy fuerte, como lo que dice el libro final de la Biblia, Apocalipsis, cuando Dios derrame su ira sobre la tierra. ¡Ay de los moradores de la tierra! ¡Ay del ser humano! Cuando Dios manifieste su ira. Hoy vivimos tiempos de misericordia que muchas veces la gente no los aprovecha para el arrepentimiento, para cambiar. Hoy estamos en tiempos en los que vemos la misericordia, las oportunidades que Dios trae al hombre para que cambie. Dios nos libre de su ira, de su enojo, y que podamos ver su misericordia. Dice, porque se han devorado a Jacob. Cuando habla de Jacob, habla del pueblo de Israel. Se lo han tragado por completo y han asolado su morada. Tremendo. Jeremías fue testigo
de cómo el pueblo de Israel fue devorado, fue triturado por Babilonia. Y esa experiencia es dolorosa cuando usted ve sus familiares, sus hermanos, aquellos que usted ama, cuando usted ve que son triturados por la ira, por el enojo de Dios a través de aquellas naciones y pueblos como lo hizo Babilonia con Israel. Es duro, es fuerte, es doloroso ver los que usted ama siendo triturados por no entrar en un arrepentimiento, por no querer escuchar la voz de Dios para tomar las decisiones correctas. Hoy es el tiempo, y siempre digo, estos tiempos de hoy son tiempos de misericordia, donde deberíamos aprovechar las oportunidades que nos entrega Dios. Y usted que me está escuchando, que no ha visto la ira de Dios, que lo único que ha tenido es misericordia, aprovéchela antes de que se estremezcan los cielos y la tierra y Dios derrame su ira, su enojo sobre una humanidad que cada día le da la espalda a Dios, que cada día se hace más dura de corazón, se hace más difícil, se hace más rebelde, pero la voz de Dios sigue siendo la misma de ayer, de hoy y de siempre. Dios es el mismo, no cambia, y ese Dios de misericordia también es un Dios que puede manifestar su ira en el momento que Él lo quiera. Dios nos libre de su enojo, de su ira, y que podamos nosotros aprovechar la misericordia para amarlo, para agradarlo. Y qué rico intimar y orar, como lo hacía el profeta Jeremías en su vida diaria. Les animo mucho a orar, a intimar con Dios profundamente en la vida diaria, para que seamos fortalecidos y podamos soportar, resistir las pruebas de la vida cotidiana. Un abrazo para todos y siempre muchas bendiciones en Cristo Jesús, que fortalece nuestro diario vivir. Un abrazo para todos.